Varios asambleístas tienen en sus manos el borrador del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y gestión de suelo, un documento cuyo objeto es, según ellos, fijar principios y reglas generales que van a aplicarse o que van a restarle, según otros, competencias al municipio, específicamente sobre el ordenamiento territorial y el uso y el control de suelo, que hasta hoy ha sido competencia de las municipalidades. Pero es nuestra compañera Joana Ramos quien ya nos acompaña y nos va a dar más detalles. Joana. ¿Qué tal, María Josefa, televidentes? Buenos días. El borrador de este proyecto contempla además la creación de dos organizaciones de ámbito nacional. Primero, la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo, y la segunda, la Superintendencia del Territorio y el Suelo. Conozcamos más en la siguiente nota. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD fue aprobado por la Asamblea el 19 de octubre de 2010. El documento planteó entonces un nuevo modelo de asignación de competencias y recursos para los gobiernos seccionales, que como su título dice, busca descentralizar las tareas. El literal X del artículo 57 del COTAD atribuye, entre otras cosas, al Consejo Municipal regular y controlar mediante la normativa cantonal correspondiente el uso del suelo en el territorio del cantón de conformidad con las leyes sobre la materia y establecer el régimen urbanístico de la tierra. Una competencia que estaría en peligro, según esta asambleísta, con el borrador del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y gestión de suelo que está en manos del legislativo. Si un alcalde de una ciudad no tiene ni siquiera la competencia para decidir dónde da permisos para construir viviendas o industrias o comercios, entonces queda absolutamente sin ninguna autoridad respecto del ordenamiento territorial, del ordenamiento urbano de su ciudad, ¿no? Tanto en la parte urbana como en la parte rural. Eso es lo que busca este proyecto. Viteri resalta además que el documento viola la Constitución, ya que el artículo 264 de la Carta Magna le otorga la competencia a los gobiernos municipales de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. El borrador del proyecto establece la creación de dos organizaciones de ámbito nacional, la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo y la Superintendencia del Territorio y el Suelo. La primera tendría el carácter regulador e impulsador del desarrollo de la ley, y la segunda de vigencia y control. Van a crear docentes que quieren mandar en las ciudades por sobre el alcalde de esas ciudades. Eso es todo. Es decirle al alcalde, hazte un lado tú, que voy a mandar yo, en todas las competencias que según la Constitución te corresponden a ti. El documento aclara también que todos los gobiernos autónomos descentralizados comparten la competencia de ordenamiento territorial, pero no significa que deban ejercerla de forma indiferenciada y paralela. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a todas las obras, instalaciones y actividades, tanto públicas como privadas o mixtas, que ocupen el territorio significativamente sobre él. En la Asamblea aún no hay fecha para que el borrador de este proyecto de ley sea analizado. Joana Ramos, 24 horas. Durante una entrevista a una agencia de noticias en Medellín, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador, Pavel Muñoz, explicó que el objetivo de esta ley que el gobierno pretende aprobar en un margen de 2 meses es adecuar la competencia sobre planificación urbana que la Constitución de 2008 transfirió a los municipios. Según la agencia de noticias CEFE, durante la participación en el 7º Foro Urbano Mundial de la ONU Hábitat en Medellín, el pasado jueves, Muñoz expresó su preocupación por el riesgo de que las grandes ciudades como Quito y Guayaquil estén gobernadas por alcaldes de derecha que traten de aplicar políticas distintas a las de la revolución urbana del gobierno del presidente Rafael Correa. Y además señaló que habrá un riesgo de que Quito aglutine al sector conservador de la sociedad. Y a esta hora ya nos acompaña Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Muy buenos días y bienvenido a los desayunos de 24 horas. María Josefa, buenos días a usted y a quienes nos ven. Sí, lo primero que viene a la mesa luego de sus declaraciones es, cuéntenos un poco por qué se preocupa de aquellos gobiernos que no están alineados a la revolución ciudadana. Bueno, María Josefa, como decía la nota introductoria, venía listo para que conversemos sobre el taller que se brindará a las 9:30 de la mañana con las autoridades electas sobre distintos temas que son de importancia nacional y que nos interesa tanto a municipalidades, juntas parroquiales y prefecturas.
Pero qué bueno que topa el tema porque permite aclarar alguna información que me parece ha sido tergiversada en las últimas horas. De hecho, yo he firmado el día de ayer una carta tanto para Diario Expreso como para Diario El Universo, haciendo un señalamiento de que me parece no son bien recogidas las declaraciones que yo di a la agencia EFE en Medellín, porque si usted solamente le pongo un ejemplo, María Josefa, mientras la agencia EFE titula que el gobierno nacional busca fortalecer a las municipalidades del país, tanto El Universo como Expreso utilizan dos palabras que ya cambian completamente la connotación de la nota. Dice, el gobierno nacional busca regular a los municipios y la otra dice, se pretende el control estatal sobre la gestión y el uso del suelo. Es decir, cuando la nota es replicada por medios internacionales, todos recogen fielmente la nota de EFE, que dicho sea de paso, no comparto ni siquiera mucho cómo salió, le voy a decir por qué cuando me hace la pregunta sobre Quito y Guayaquil, pero es de alguna u otra manera buscan ser más fieles con el contenido de la información que yo brindé. Mientras tanto, ya en el medio nacional, curiosamente, dos medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, tanto El Expreso como El Universo, utilizan palabras de alguna u otra manera que tergiversan el sentido de mis declaraciones. Pero a su pregunta, María Josefa. Tengo el proyecto a la mano y interesante la aclaración que usted dice. Sin embargo, la redacción del proyecto es muy clara. Por ejemplo, en la primera parte, en la parte de la motivación, se dice pues que esta superintendencia y por otra parte una superintendencia del territorio y del suelo tendrán atribuidas funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la ley. Otra, el artículo 1, objeto, clarísimo, esta ley tiene por objeto fijar principios, criterios y reglas generales que rigen el ejercicio de competencias sobre ordenamiento territorial. Exactamente eso, esa libertad y esa autonomía de decidir qué se hace, de cómo se aplica la finanza autónoma que tiene el municipio para poder ejecutar eso que se decidió que se hace, hoy estaría, pues, por esta ley, mutilada esa competencia, o la redacción la van a cambiar y ha sido un error. No, y no comparto el criterio que usted expresa, María Josefa, por tres razones claras. Primero, la competencia de gestión y uso del suelo es una competencia de los gobiernos municipales constitucionalmente consagrada. Es decir, un proyecto de ley de esta naturaleza en ningún caso atenta a esa competencia. Segundo, toda ley regula. No hay ley que no regula, no hay ley que no plantee principios generales para ser aplicados. En este caso, por todas las municipalidades del país, por los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que a veces tenemos el error de mirar estos temas fundamentalmente como el municipio de Quito, el de Guayaquil, el de Cuenca o el de Ibarra, que tienen realidades absolutamente distintas al conjunto de los 221 municipios del país. Y lo que busca una herramienta de este sentido es generar herramientas instrumental para que sea aplicado por los municipios para la correcta aplicación de una competencia que legalmente les está asignada. Y un tercer elemento, María Josefa. ¿Quién controla la adecuada gestión de las competencias municipales? Uno puede tener competencias hacia el nivel provincial, hacia el nivel cantonal o de las juntas parroquiales, pero efectivamente, ¿quién se encarga del control de que esa competencia esté bien hecha? Si plantearíamos que ese control quedaría en manos del gobierno central, dirían que es una pretensión de, digamos, centralismo, de extremo centralismo. Por eso es que se ha visto conveniente que sea la figura de una superintendencia. Las superintendencias, no nos olvidemos, son parte de una quinta función del Estado, la función de transparencia y control social, y por lo tanto tienen la tarea de vigilar y controlar la adecuada prestación de servicios, por ejemplo, de públicos y de privados. En ese sentido, la imagen de una superintendencia busca que sea el Estado, y por Estado se entiende el gobierno central, pero también los gobiernos autónomos y las distintas funciones de este, para que controlen que esa competencia se ejerza bien en el país. Pero sin embargo los verbos del proyecto son clarísimos, independientemente de la aclaración que usted hace, sobre la que yo no estoy de acuerdo, porque la autonomía municipal, como usted bien dice, su fuente es constitucional y no sería la primera vez que un gobierno absolutamente centralista como esta quiera, a través de una ley, a través de una superintendencia, ir succionando toda esa autonomía que ha tenido los gobiernos. Yo creo que no estoy diciendo nada que no se escape de la realidad y tenemos un rosario de hechos que pueda demostrar. Y si no lo estuviera tampoco, porque esto es un espacio de opinión y estoy ejerciendo mi opinión. Pero los verbos de esta ley son clarísimos. Yo creo que no se trata de vamos a controlar lo que hace el municipio. ¿Quién controla el municipio? Vamos a ver si lo hace bien
Ojo, aquí dice clarísimo que esta ley tiene por objeto fijar criterios y reglas generales para determinar el uso del suelo. Bonito, 3, 10 palabras, 15 palabras, algunas hojas, pero es exactamente lo mismo. María Josefa, efectivamente una ley tiene por principios regular y también establecer mecanismos de control para todos. También como hay mecanismos de control para el gobierno central, debe haber mecanismos de control para, en este caso, las municipalidades del país, si ejercen mal esa competencia. Dígame, María Josefa, si todos los municipios del país cumplen la normativa de actualizar sus catastros y sobre sus catastros cobrar, por ejemplo, impuestos prediales o, digamos, tener una base tributaria más adecuada para sus necesidades. Cerca del 73% de los recursos que reciben los municipios provienen de transferencias del gobierno central. ¿Por qué? Porque hay una gran pereza fiscal de los municipios. Insisto, no miremos esto como solamente Quito, solamente Guayaquil o solamente Cuenca. Miremos también qué pasa en el municipio de Paján, el de Santa Ana, en Esmeraldas, ¿no es cierto?, o en los distintos cantones de la patria, cuyas capacidades son absolutamente distintas. No son comparables las capacidades de una ciudad como Quito, como Guayaquil, versus ciudades, digamos, pequeñas o medianas del resto del país. En este sentido, evidentemente una ley busca establecer principios de regulación generales para todos. Déjeme decirle esto, María Josefa, que me parece que es importante. La semana anterior estuve en Medellín, en un foro que, digamos, concentró a cerca de 20.000 personas discutiendo temas de desarrollo urbano. Uno de los temas centrales que se discutía es hasta qué punto y dónde están las fronteras, cómo combinar la necesaria implicación de los gobiernos nacionales en el desarrollo rural, en el desarrollo urbano, planteando principios, normativas, reglas generales para que potencien la gestión de los gobiernos locales. En ningún caso una ley que busca regular, plantear principios generales y establecer mecanismos de control se va en contra de la legítima competencia que les pertenece, en este caso, a los municipios del país. Pavel, solamente una última inquietud antes que Johanna, que ha sido nuestra compañera en investigación de este tema, finalmente no me dijo por qué su gran preocupación con respecto a esta ley que quiere controlar, ya que los municipios de grandes ciudades en Ecuador son de derecha, según usted, en todo caso no comulgan con la línea de la revolución. ¿Cuál es la preocupación? Gracias también por la pregunta, María Josefa. La entrevista que tuve con la agencia EFE fue una entrevista larga, donde topamos algunos tópicos. Al final de la entrevista, el entrevistador me preguntó si yo creía que en el caso de Quito había un riesgo de que, siendo una nueva tendencia política la que estaría al frente de la ciudad, tendríamos algún riesgo de tener una disonancia en la política pública. Y le dije que sí, que efectivamente creía que una ciudad como Quito, teniendo un gobierno municipal, en este caso de derechas, podríamos tener alguna, digamos, discrepancia de criterios. No estoy haciendo ningún juicio de valor, estoy diciendo lo que yo creo. Me parece que efectivamente en algunos casos, ojalá no sea así, ojalá tanto la municipalidad como el gobierno nacional podamos orientar en el mismo sentido, pero también creo que habrá el riesgo de que sobre Quito se aglutinen algunos sectores conservadores que podrían estar en contraposición de algunas políticas públicas demanadas por el gobierno central. Para usted, mí lo más caso, importante como se me está acabando el tiempo. María Josefa. Johanna tiene una inquietud más. A mí me queda solamente clarísima la opinión que para usted es preocupante Quito, simplemente porque piensa distinto. No sé. En todo caso, Johanna tiene una pregunta interesantísima con respecto al proyecto de ley. Johanna. Sí, secretario, solo quería confirmar, entonces los municipios continúan con la competencia, pero se crearían dos entidades que serían superiores a los municipios para regular que cumplan con esta competencia. ¿Así sería entonces la ley? La competencia claramente es una competencia constitucional asignada a los municipios y lo que tendríamos es un órgano colegiado de regulación, esto es que la regulación nacional se discuta colegiadamente, y una superintendencia que es parte de una función distinta del Estado, la que pueda controlar que los gobiernos autónomos ejerzan bien esa competencia. Y respecto a creer que hay un riesgo porque piensan distinto, no es así. No hay un problema con pensar distinto, sino que ojalá todos apuntemos en el mismo sentido del desarrollo nacional. Gracias por estar con nosotros aquí en Desayunos de 24 horas. En todo caso, nosotros seguimos creyendo en las autonomías municipales. Y por eso, y no solamente creo que vale la pena destacar la opinión nuestra, de los que hacemos este programa, sino la opinión de la gente, de la ciudadanía del Ecuador, que votó el 23 de febrero por querer una línea política centralizada con un perfil, descentralizada y municipal con otro.
Yo creo que detrás de toda ley, aparte de sus noblezas técnicas, también debe de ser recogida la voluntad del pueblo. Continuamos la conversación sobre este mismo tema y esta vez lo hacemos con el asambleísta de Madera de Guerrero, Henry Cucalón. Gracias, Henry, por estar aquí. Acaba de estar con nosotros Pavel Muñoz, creo que alcanzaste a oír sus preocupaciones y recogiéndole el lado, sí, pegado a la realidad. Hay municipios, hay ciudades que le dan un uso al suelo, digamos que discriminatorio, digamos fuera de una planificación, que entorpecen el progreso de esa misma ciudad. ¿Puede esa situación ser suficiente para motivar este proyecto de ley? Muy buenos días a los televidentes. El proyecto de ley de ordenamiento territorial es claramente una aberración centralista. ¿Y por qué? Los municipios del país, no es de la actual constitución solamente, de toda la vida. Recordemos que los municipios, los ayuntamientos, son inclusive anterior al Estado en sí, siempre han tenido el control sobre el uso de suelo y su ordenamiento territorial. En la actual Carta Magna está en el artículo 264 de la Constitución y en eso no cabe la menor duda. ¿Cuál es el problema? Este proyecto de ley parte de premisas erradas, parte de sofismas, al decir que como no hay control, como son incapaces de hacerlo bien, tiene que venir alguien del centralismo, del gobierno central, a regularlo, a controlarlo, porque no ejercen bien esa competencia. Y eso, insisto, es una premisa errada. Eso es lo que se circunscribe en el concepto que yo he venido denunciando a lo largo de mi desempeño como legislador, de lo que se denomina la autonomía tutelada. Y eso es inconstitucional, eso no se puede dar y atenta no solamente a la ley, a la Constitución, sino al sentido común. Y lo que acabas de decir seguramente me recuerda es tu gobierno chiquito cometes tantos errores que tengo que venir yo, papá, a supervigilarte que las cosas las haga bien. Ahí sí hablamos de coordinación. Pero cuando es al revés, no. Cuando el Estado grande, gordo, todo lleno de torpe para moverse, pero con mucha fuerza, se mueve tan mal que lastima o que viola los derechos humanos, ahí sí no dejamos de venir a los sistemas interamericanos de derechos humanos para vigilar si las cosas están haciendo bien. Entonces realmente quería explicarles por qué se me sale una sonrisa, porque no es que me estoy riendo de sus declaraciones, Henry, sino que realmente digo cómo con una vara aplicamos en una situación y con esa misma vara no aplicamos a otra, ¿no? Con dos argumentos adicionales. Los centralistas piensan que el Estado son ellos, cuando el Estado tiene distintos niveles de gobierno y esa autonomía, que en el caso de los municipios es política, administrativa y financiera. Parte 1. Y parte 2. Como no hay control, tiene que venir el gran ogro filantrópico encima a decir qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer. Y para eso se inventan herramientas jurídicas de carácter centralista. Sí existen los controles, porque recordemos que esta no es una dependencia, esta no es una oficina. Los municipios, los GATS, como se denominan ahora, gobiernos autónomos descentralizados, son un nivel de gobierno que tienen control político administrativo, que es el Consejo Municipal, que es un órgano legislativo, lo que es la Asamblea para el Ejecutivo, para el Presidente de la República. Hay un órgano legislativo. Las normas de uso de suelo, las normas de ordenamiento territorial no las dicta un alcalde, no las dicta una persona, se las dicta a través de ordenanza, que es un cuerpo normativo de efectos generales, con los legisladores cantonales, que son los concejales, quienes son los llamados a controlar y a verificar el estricto cumplimiento, como parte de su labor de fiscalización, hacia el Ejecutivo. Existe también la facultad de control en lo que se denomina la sede administrativa, la sede judicial y la sede constitucional. Y si les preocupa la parte operativa, ya existe un órgano, ese sí, de carácter constitucional, porque no puede haber normas de carácter legal inferior que cree instituciones que puedan controlar y regular lo que está en un nivel superior, es decir, en la Constitución, en este caso, los gobiernos autónomos descentralizados. La Contraloría General del Estado, adicionalmente, no solamente ve las cuentas y las finanzas públicas, ve también lo que se denomina el control de gestión. Y así le podría seguir detallando cómo sí se puede controlar, porque una cosa es que hay una norma de carácter general, el ordenamiento territorial, las normas de edificación, que insisto, se hacen con ordenanza, y otra cosa es que debe existir, y de suyo existen, normas inaplicables, normas que están mal, normas que son ilegales, normas que no son adecuadas y que deben ser revisadas, pero que esto sirva de óbice
para que el gobierno central, de marcada y exprofesa visión centralista, quiera ordenar lo que se va a hacer, no tiene parangón alguno. Y le voy a poner dos ejemplos que están en ese borrador. La Superintendencia de Control no puede controlar lo que no tiene capacidad jurídica porque el artículo 264 establece que son los municipios. Y la Junta Reguladora no puede regular lo que es regulación propia de la autonomía municipal. Por citar dos ejemplos. Henry, pero ¿qué pasa en otros países? Tal vez Ecuador funciona de esta manera, Quito, Guayaquil, Cuenca, las ciudades del Ecuador tienen su propia... mantienen su autonomía en medio de esta diversidad nacional a la que hay que aplaudir, digo yo. ¿Esta visión centralista le ha dado éxito a algún otro país? ¿Será de verle la parte buena a este proyecto? ¿Existe esa parte noble? ¿Será en los modelos del ALBA o los venezolanos, donde alcaldes elegidos por el pueblo son reemplazados unos elegidos a dedo que pasan a coadministrar la ciudad? Así que eso no puede ser referentes bajo ningún motivo. Lo importante, siguiendo este ánimo, porque yo quisiera contribuir, yo quisiera colaborar, yo sí creo que puede haber normas de carácter general que ayuden a que los municipios, en ejercicio de su autonomía, tomen las mejores decisiones en favor de la comunidad. Pero eso no se consigue poniendo como por ejemplo que los ordenamientos territoriales de los municipios tienen que ser uniformes con los del gobierno central. Uniformidad no. Puede haber articulación y coordinación, sumisión nunca. Eso está mal y eso está en el proyecto borrador de gobierno. Sí, pues son unos verbos simples. No, y le pongo otros ejemplos. Si no se consulta y no se pone para dictamen del gobierno central los planes de ordenamiento que se aprueban por ordenanza, cuerpo normativo de efecto general, no por acto del alcalde, son nulos. Establece que la Junta Reguladora dispondrá de normas técnicas, o sea, de carácter inferior jurídicamente, para que los municipios las apliquen. Cuando esas normas, en caso que sean importantes, que yo creo que se pueden insertar, deben estar en la ley para que, insisto, los GATS, en ejercicio de su competencia y sujeto al control de los mismos niveles de gobierno, puedan ejecutarlas. Y le voy a poner muchos ejemplos. En el Código de Finanzas Públicas se establece cuáles son las normas generales para la aprobación de los presupuestos de todas las entidades del sector público. Y se cumple. Está bien que haya una norma específica para aquello. Importante también señalar que ahorita escucho que ya no es como se dijo, si se dijo y no se dijo lo del riesgo. Solo con verlo yo llego a la determinación que es verdad lo que se dijo. Así que eso constituye un claro irrespeto adicionalmente a la voluntad popular expresada el 23 de febrero. El pueblo votó por diversidad de criterios, de conformidad con la Constitución y la ley, y no puede ser que ahora la palabra proyecto político se encuentre por encima de la Constitución y de la razón. Y otra cosa, Henry, ya con esto cerramos esta entrevista, es que recuerdo que la gente decía, en Quito incluso, para no tocar ninguna posibilidad local, que querían un alcalde libre del centralismo, completamente ajeno al gobierno central. Pareciera entonces que si este proyecto estaba escrito, desde antes, supongo, pretendían que todos los alcaldes de Alianza País iban a someterse igual, o sea, iban a ser realmente alcaldes con jefe al final, porque quien iba a decidir con este proyecto era desde Quito a todas las ciudades de cómo deberían estar regulados el suelo. De eso puede tratarse. Siempre han tenido esa pretensión. Creo que los resultados del 23 de febrero, donde todo el mundo ganó las elecciones, creo que ha acelerado los planes. Lo importante, el pueblo quiere que el gobierno central y el gobierno municipal trabajen en conjunto. Bienvenidos a eso. Y si para ello se necesitan normas, insisto, de carácter general, para aplicarlo, perfecto. Pero este demonio centralista no lo podemos permitir. Gracias. Nos pleno diálogo de paz. El presidente Nicolás Maduro lanzó nuevas advertencias a la oposición. Esto mientras las protestas estudiantiles continúan. Este domingo el oficialismo venezolano se tomó las calles de Caracas. Durante la jornada se adelantó una movilización por el Día de la Dignidad en el oeste de la capital. La Milicia Nacional Bolivariana y diferentes sectores del chavismo marcharon hacia el Palacio de Miraflores para conmemorar los 12 años del golpe de Estado del año 2002 y el regreso de Hugo Chávez al poder en ese momento. Durante su intervención en el Palacio de Gobierno, Maduro volvió a atacar a la oposición, con la que adelanta un diálogo sobre la crisis económica y política en el país suramericano. ¿Cuánto necesitamos que surja una oposición diferente? Una oposición que no sea destructiva, obstruccionista, caótica, negativista.
A esta hora hacemos contacto vía Skype con Aymara Lorenzo, corresponsal de La Voz de América. Aymara, muy buenos días y gracias por estar en los desayunos de 24 horas. Buenos días, María Josefa. En efecto, todo está aquí con mucha atención y dispuesto para lo que será esta nueva jornada de diálogo convocada para mañana, martes 15 de abril, a pesar de lo que dijo el presidente de la República este domingo cuando hizo referencia a la oposición, tal y como ustedes acaban de escuchar, y además señaló que la oligarquía no va a volver por golpes ni por votos al poder. Por cierto que hoy un diario de circulación nacional vinculado a la tendencia oficialista ha revelado que han sido detenidos 30 oficiales por un supuesto plan conspirativo que iba a fraguar el pasado 20 de marzo. En este contexto, pues lamentablemente en Venezuela se registran 41 personas asesinadas. El Ministerio Público dice que hay 97 investigaciones vinculadas a funcionarios públicos y militares por excesos policiales. Hay más de 2.000 personas que han sido detenidas, presentadas ante los tribunales, 95 están privadas de libertad. Mañana el tema para la jornada será la amnistía y los derechos humanos. Pero regresemos un poco a lo que fue el pasado jueves, donde con la mediación de los cancilleres de UNASUR, entre quienes destacó la presencia del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño y del nuncio apostólico en Caracas, pues esta jornada fueron 5 horas de confrontación de posiciones entre el oficialismo y la oposición. En esta jornada los grandes ausentes fueron los estudiantes, quienes, hay que reconocer, han sido los grandes movilizadores en estos 2 meses que se registran ya de protesta en la calle. Hay que recordarle a la audiencia que esta jornada de protesta inició el pasado 6 de febrero con la manifestación estudiantil en contra del intento de violación a una estudiante en el estado Táchira, pero posteriormente el 2 de febrero se propagó por todo el territorio venezolano la protesta por asuntos fundamentales como la inseguridad, el desabastecimiento y la escasez. Posteriormente a esta jornada de protesta se ha sumado también el reclamo por la violación de derechos humanos ejercida por la represión, particularmente por los cuerpos militares de la Guardia Nacional. Si mañana el tema va a ser el tema de la agenda del diálogo, va a continuar con la amnistía a los presos políticos y el tema de los derechos humanos, en concreto, ¿qué se va a pedir mañana? Y si eso que se va a pedir mañana mismo debe de resolverse o dentro del proceso van a tomarse las partes días para tomar una resolución específicamente con la gente que está detenida. La oposición, cuando se sentó en la mesa la semana pasada, fue muy clara en cuanto a sus peticiones. Además de presentar ya listo un proyecto de ley de amnistía, la oposición hizo varias peticiones concretas con relación al tema de los derechos humanos, al tema de la transparencia en el ejercicio de los poderes y la elección de los representantes. Asimismo, también pidió la libertad para todos los estudiantes y los presos políticos hasta ahora. Estos son los puntos fundamentales sobre los cuales la oposición ha dicho que no hay posibilidad de negociación y ellos han mantenido una posición firme en este sentido. Pero quería hacer énfasis también, María Josefa, en lo que ha sido la participación de los estudiantes en esta jornada de protesta, porque no estuvieron presentes en la mesa de negociación. Ellos mantienen su posición de que no puede haber diálogo con presos políticos, con estudiantes detenidos y además dicen que no pueden avalar un diálogo con un gobierno que ha sido represor y violador de los derechos humanos. Aymara, se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo, tengo que despedirme y tengo que agradecerte por colaborar con nosotros e invitarte de manera pública para que seguir hablando de este tema específicamente sobre la postura de los estudiantes y el impacto que va a tener esta postura en ese proceso de diálogo. En todo caso, de nuestra parte, muy buena suerte a Venezuela y que la paz llegue pronto. Amigos televidentes, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas.